Muy buenos días tengan todos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Abramos la escritura, Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Mateo 16, verso 13 en adelante, dice la escritura: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Cristo Jesús les confronta a sus discípulos en este momento, los escucha, está junto con ellos, está junto con sus discípulos y les dice: quiero hacerles una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Las personas empezaban a pensar y empezaban a decir: bueno, pues es que es Juan Bautista, es Elías, es que es Jeremías o alguno de los profetas. La gente tenía fe para creer que era una persona resucitada, que estaba hablando acerca de las cosas de Dios, de las cosas eternas, pero la gente no tenía fe y no quería entender, no quería comprender que Cristo era Dios mismo, hecho carne en la tierra, y que venía a que en Él se manifestase el cumplimiento de muchas profecías que a través de la historia se habían dejado escritas en las Sagradas Escrituras. Cristo Jesús también le pregunta a sus discípulos: bueno, eso es lo que la gente piensa, eso es lo que la gente cree que soy yo. ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Vosotros quién decís? Pareciera como que Cristo no se preocupaba tanto por lo que la gente dijera. ¿Por qué? Pues porque la gente, como lo platicábamos hace una semana, la gente tendrá ideas acerca de Dios, creerá en Dios a su manera, a su forma, como le convenga, ¿sí? La persona querrá pensar en un Dios fácil o en un Dios que perdona los pecados, querrá pensar en un Dios que no existe, querrá pensar en Dios como se le antoje y como quiera. Pero Cristo Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿qué concepción tienen de mí? Para Cristo era importante que los discípulos entendieran claramente quién era Él. Era importantísimo, ¿por qué? Porque no conociendo a Dios nos desviamos. Cuando una persona no conoce perfectamente a Dios, cuando una persona no entiende los principios, la manera de ser de Dios, la persona se desvía. Se desvía, la persona se va chueco en el camino, la persona empieza a establecer doctrinas personales, maneras de pensar muy personales, muy personales, y la gente se empieza a engañar. La gente empieza a engañarse de tal manera que no entienden, no comprenden verdaderamente quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Podríamos preguntarnos el día de hoy. La semana pasada platicábamos acerca de cómo es que Dios ve al pecador, cómo es verdaderamente que no es como las religiones y las agrupaciones nos han enseñado o como nosotros mismos nos hemos querido hacer a nuestra idea, la manera en que Dios mira al pecador, en la manera en que Dios mira a aquella persona que no está haciendo su voluntad, la manera en que Dios mira a la mayoría de la humanidad. Pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es de esa manera? ¿Por qué Dios observa y por qué Dios ve así al pecador? ¿Por qué Dios aborrece al pecador, como lo platicábamos la semana pasada? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ve al pecador de esa manera y en lugar de apapacharlo y en lugar de cuidarlo y en lugar de arroparlo, lo desprecia? Y todo lo que el pecador hace y todo lo que el pecador puede pensar y puede decir y puede actuar, todo le es desagradable delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Sencillamente, ¿por qué? Porque ese es el carácter de Dios. Dios es un Dios justo y adecuado. Y es lo que hoy quisiéramos ver. Tal vez estaríamos haciendo un cierto paréntesis en cuanto a nuestras enseñanzas que hemos venido platicando, pero es importante que lo entendamos. Es importante que comprendamos quién es Dios, que podamos balancear adecuadamente y entender quién es aquel que estableció una instrucción, una regla, una ley, y que estableció también el cumplimiento de la culpa, ¿sí? El cumplimiento de la transgresión por causa del pecado, ¿sí? Y que comprendamos quién es Él, por qué es Él, por qué actuó así. Qué importante es que entendamos cómo es su carácter.
Qué importante es que comprendamos, por así decirlo, el retrato completo de Dios. El retrato completo de Dios, la manera clara en cuanto a su carácter es, la forma en que verdaderamente es Dios. ¿Para qué? Para que sepamos a quién nos estamos acercando, para que entendamos a quién nos estamos acercando y nos acerquemos de la manera adecuada, para que de esa manera, si Dios lo permite, lo cual es su voluntad, podamos hallar gracia y misericordia para nuestras vidas. No solamente para acercarnos a Él, sino para vivir en comunión con Él. Veamos la Escritura lo que dice acerca de esto, Romanos capítulo 11, verso 22. Dice la Escritura: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, a una iglesia que fue formada en su mayoría por gentiles, personas que no conocían de Dios, personas que eran paganas, entregadas a los placeres, a los pecados, a las maldades, a las perversidades, que en esa época se daba mucho en Roma, una nación llena de inmundicia, de perdición, de maldad, tipo Estados Unidos, lo que hoy Estados Unidos es, una nación llena de inmundicia, de homosexualismo, de borracheras, de bacanales, de muchísimo pecado, de muchísima maldad. Y el apóstol Pablo le está hablando a ese tipo de gente y le dice: mira, entiende y comprende una cosa, que Dios te llamó de ahí de donde te sacó. Tuvo misericordia de ti. Tú que no eras el pueblo de Israel, tú que no eras el pueblo de los judíos, de los hebreos, sin embargo Dios tuvo misericordia de ti y te atrajo. Y no siendo un olivo verdadero, te injertó contra naturaleza, te dio la oportunidad de poderlo conocer, te dio la oportunidad de poder tener una comunión con Él. Y te dice: aquellos hebreos y aquellos judíos que no quisieron caminar con Dios, Dios los desechó por pecadores. Dios se apartó de ellos por pecadores, ¿sí? Por transgresores de la ley. Pero ¿sabes qué? A ti te está dando Dios una oportunidad. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: mira pues, la bondad y la severidad. Dos cosas. Mira pues, dos cosas que parecieran contrarias, pero que no son contrarias, sino que son parte del carácter de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad. La bondad y la misericordia de Dios para contigo, en que extendió tu mano cuando tú no lo merecías, cuando tú no eras del pueblo de Dios, cuando tú no tenías oportunidad de salir adelante como persona perdida. No tenías esa oportunidad. Mira pues la bondad para contigo. Y dice: mira pues la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. La severidad para aquellos que pecaron, para aquellos que se volvieron en contra de Dios. Pero no pienses que porque la misericordia de Dios vino para contigo, no podrá venir también la severidad para con tu vida. Por eso le dice: mira bien, entiende bien, que Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Mira pues la bondad y la severidad. Dos atributos del carácter de Dios. Dos atributos del carácter de Dios que ni uno es más ni uno es menos. Ni uno es más ni uno es menos. Son dos atributos del carácter de Dios que balancean su carácter. Dios no va a ser más amoroso y menos justo. Dios no va a ser demasiado justo y menos amoroso. No, Dios va a ser tanto amoroso, tanto justo con todo ser humano. Dos partes del carácter de Dios. Mira pues la bondad y la severidad. Partes del carácter de Dios, atributos del carácter de Dios. Y bueno, por ello es necesario que nosotros entendamos claramente quién es Dios y cómo es Dios. Para que sepamos a quién nos estamos acercando, para que entendamos a quién nos estamos acercando, para que no vengas con Dios y digas: ay, pues es que Diosito es mi cuate, ¿verdad? Es que Chuchito es mi amigo. No, amado, entiende una cosa: tú eres ser humano y Él es Dios. Él es Dios. Y dice la Escritura que Dios se aira. Y dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y dice la Escritura que humo sale por sus narices. Y dice la Escritura que Dios es un Dios severo. Pero también dice que es un Dios tierno, amoroso, bondadoso, precioso, lindo. Lo dice también la Escritura.
Necesitamos entenderlo así. ¿Para qué? Para que nos acerquemos con temor y vengamos con temblor delante de su presencia, pero entendiendo que Él es lindo también para perdonar nuestros pecados. 2 atributos, la bondad y la severidad de Dios. Necesitamos entenderlos, necesitamos comprenderlos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Hoy en día se conoce en parte las características de Dios o el carácter de Dios. Se conoce en parte solamente a Dios. Hoy la gente piensa en un Dios amoroso que es, grandemente amoroso. Un Dios muy, muy, muy extremadamente amoroso, muy lindo, muy precioso y que te va a perdonar todo lo que tú hagas. Y no importa todo lo que tú hagas, Dios es tan bueno que te va a perdonar. ¿Es cierto? Ya lo vimos la semana pasada. ¿No es así? Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Capítulo 3, verso 12 de Primera de Pedro dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, la bondad, y sus oídos atentos a sus oraciones, la bondad. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, la severidad. Otro texto que te dice prácticamente y exactamente lo mismo, en otras palabras, pero te marca lo mismo, la bondad de Dios. ¿Qué? Que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos prestos a sus oraciones. Los ojos de Jehová están cuidando al justo. Mira, no importa si sufre, no importa si tiene problemas y dificultades, no importa, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y sus oídos prestos a sus oraciones, ¿sí? Sus oídos prestos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, la bondad y la severidad de Dios. Hoy en día entendemos y se cree en un Dios incompleto. Se piensa en un Dios misericordioso, pero no se piensa en un Dios que es justo y que castiga al pecador. Hoy en día se piensa en un Dios que bendice. Sí, es que Dios me bendice, es que Dios bendice, pero no se piensa en un Dios que también maldice. Hoy en día las personas piensan que nada más porque Dios te ha bendecido, piensan las personas, porque Dios me ha bendecido y tal vez tienes un auto nuevo, un auto último modelo, vives bien, vives tranquilo, vives sin problemas, vives sin dificultades. ¿Piensas que esa es la bondad de Dios? Esa no es la bondad de Dios. Piensan de esa manera en Dios y ese no es Dios verdaderamente. Hay gente que piensa en un Dios que salva, pero no en un Dios que condena. No piensan que verdaderamente Dios te va a condenar. Piensas que te va a dar la oportunidad en el último momento. Eso no es cierto. Piensan en un Dios que promete un cielo, pero no piensan en un Dios que también manda al infierno, como el mismo Cristo dijo, que no temamos a aquellos que pueden quitarnos la vida solamente. No temas a los hombres, decía Cristo, no temas a aquel que solamente puede quitarte la vida y después de ahí nada más puede hacer, sino que teme a aquel que después de quitarte la vida tiene poder para echarte al mismo infierno. A ese temer, decía Cristo Jesús. Es importante entender las dos partes del carácter de Dios, porque solamente se entiende una, la que nos conviene. Claro, la que nos conviene. Solamente se predica una, ¿sí? Porque la gente nada más le predica a las personas en muchos púlpitos y en muchas congregaciones. Solamente se le predica a la gente acerca de un Dios misericordioso, acerca de un Dios que bendice, acerca de un Dios que salva, acerca de un Dios que promete un cielo, acerca de un Dios que ama al pecador. Pero no se le predica a la otra parte. ¿Por qué? Pues porque la gente se vaya a ir. Porque la gente se va a ir y no va a diezmar. Porque la gente se va a ir y la gente se nos va a vaciar el lugar. Pues si se vacía, pues ni modo. Pues si la gente se va, que se vaya. A predicar el evangelio es a lo que nos mandó Cristo. No a llenar auditorios ni a llenar lugares solamente y estarle haciendo cariñitos a la gente, ahí como rascándole la cabeza a las personas para que se sientan a gusto, ¿verdad? En su domingo, para que vengan aquí a estar a gusto, en paz y tenerles un aire acondicionado y que puedan estar en paz. No, Cristo no nos llamó a eso. Cristo nos llamó a predicar el evangelio verdadero y genuino. Pero bueno, la gente piensa hoy en día en un Dios que ve al pecador como víctima, pero que no lo ve como un culpable, como una persona culpable y digna de la eternidad, en la perdición eterna del infierno. Un Dios incompleto, un Dios que no es realmente el que la Escritura marca, y por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos
a Dios. Proverbios capítulo 16, verso 6. Proverbios 16, verso 6 dice la Escritura: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando las personas aprenden a conocer a Dios, no es solamente instruir a la gente, no es solamente instruir a las personas, no es solamente decirles, mira, hay un cielo, hay un infierno, hay esto y hay esto otro. No, a las personas hay que enseñarles y hay que instruirles claramente lo que es el pecado, lo que es la maldad, lo que son las consecuencias, lo que Dios mandó, lo que Dios no mandó, pero también hay que instruirles y enseñarles quién es Dios. ¿Quién es Dios y qué va a suceder si tú dañas la ley de ese Dios? ¿Y qué sucede? Lo que dice aquí. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Cuando tú aprendes a conocer a Dios, empiezas a aprender a temer a Dios. Empiezas a aprender a temer a Dios. Muchas personas están peleadas con esta doctrina. Muchas personas están peleadas con esta doctrina porque piensan que a Dios no se le debe de temer. Pero ¿por qué temerle a Dios si es tan lindo, si es tan hermoso? Claro, la Escritura te habla, en muchas partes de la Escritura te habla que se le debe de tener temor a Jehová. Sea yo vuestro temor y sea yo vuestro miedo, dice la Escritura. Y aquí te dice, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Cuando una persona le tiene temor a Dios, cuando una persona sabe claramente lo que va a suceder si comete pecado, sabe claramente lo que va a suceder, de que hay un Dios que le está observando, que hay un Dios que le está mirando, que hay un Dios que le va a juzgar, esa persona, ese temor y ese entendimiento le va a llevar a guardarse. Como un hijo natural, como un hijo normal, cuando sabe que a su padre no le gusta algo o a su madre no le gusta que haga algo, porque si sabe que si lo hace entonces le va a tocar a lo mejor un balazo, a lo mejor una regañada, yo no lo sé. Entonces el niño se detiene por ese temor. Es bueno, es saludable el temor, porque con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bueno es tener temor a Dios, pero ¿cómo se puede tener temor a Dios si no lo conoces? ¿Cómo se puede tener temor a Dios si solamente lo que te han enseñado acerca de Dios te han enseñado como un Dios payaso, como un Dios que está a tu servicio, como un Dios que solamente viene a divertirte, como un Dios que solamente viene a entretenerte un poco a ti, y que no solamente a entretenerte, sino que es tu siervo y es aquel que va a cumplir tus caprichos y va a cumplir tus necedades? De esa manera no puedes salir adelante. De esa manera no puedes entender a Dios. Por eso la persona continuamente está cayendo en el mal y cae en el mal y cae en el mal y cae en el mal. ¿Por qué? Porque no teme a Jehová. No tiene temor de Dios. No le interesa, no le importa. No cree que Dios le va a juzgar. No cree que Dios va a actuar en contra de su vida. No lo cree verdaderamente. Y entonces la persona peca aquí y peca allá. Y ahí está el religioso, ¿verdad? A muchos religiosos les sucede. Ahí está el religioso pecando y todas las noches arrepintiéndose. Todas las noches que llega a su casa porque su conciencia le hace sentir y le hace entender que está mal. Y ahí está la persona arrepintiéndose. Señor, perdóname porque hoy también pequé. Perdóname porque hoy también pequé. Perdóname porque hoy pequé en esto. Perdóname porque hoy pequé en esto otro. Oye, tú no tienes ningún temor de Jehová. Tú no tienes ningún temor de Dios. La gente dice, pero es que yo le amo mucho. Es que si le amaras, le temerías. Si le amaras, le guardarías sus mandamientos. Cristo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La señal verdadera de que una persona ama genuinamente a Dios es que guarda sus mandamientos. Eso es. Claramente lo dice la Escritura. Pero bueno, es importante entender el carácter completo de Dios. Las dos partes, las dos facetas, la bondad y la severidad. Veamos primero la bondad. ¿Qué es la bondad de Dios? O primero veamos más bien qué no es la bondad de Dios. Porque hay muchas corrientes religiosas, muchas ideas inadecuadas, no conforme a la Escritura, que se han filtrado por las mentes de las personas, y la cultura nuestra está bañada de tantas enseñanzas erróneas acerca de Dios y de las cosas espirituales. Veamos qué no es la bondad de Dios. ¿A qué no se refiere la Escritura cuando habla de la bondad de Dios? La bondad de Dios para con un hombre no es que siempre estará libre de problemas y de conflictos.
O sea, hay personas que dicen, es que como yo soy un hijo del rey, como yo soy hijo de Dios, no debo de tener problemas y no debo de tener dificultades. Eso no es cierto, porque la Escritura dice, Cristo Jesús decía, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo tipo de cosas mintiendo. También el apóstol Pablo decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El mismo apóstol Pablo decía, cuando él fue a predicar a una de las ciudades, aquellas donde él estuvo, dice la Escritura que lo apedrearon de tal manera que pensaron que estaba muerto. Y entonces el apóstol Pablo se va a otra ciudad y después regresa con aquellos discípulos de esa ciudad donde él les había predicado. Y entonces les dice, yo regresé con ustedes, ¿para qué? Para fortalecerlos y para decirles que esto es normal, es normalísimo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, el hecho de tener problemas y dificultades no quiere decir que no estás bajo la bondad de Dios. Ya lo hemos platicado varias semanas atrás, un mismo suceso acontece al justo y al impío. Esto lo vimos en la predicación cuando hablamos de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué más no es la bondad de Dios? ¿Qué más no es la bondad de Dios? Hay personas que creen que cuando alguien está enfermo, que tiene algún dolor físico, alguna enfermedad o algún problema, algún fallecimiento de algún familiar o alguna situación así, que es que la persona está bajo un juicio de Dios. Eso no es cierto. Eso no es estar mal delante de Dios. Eso no es la bondad de Dios. No es la bondad de Dios de esa manera. O sea, no quiere decir que una persona que está bajo la bondad de Dios no puede tener ese tipo de problemas y de situaciones. No, eso es muy indistinto. Puede haber personas que están bajo la bondad de Dios y tener problemas, y puede haber personas que no están bajo la bondad de Dios y pueden tener problemas. Un mismo suceso acontece al justo y también al impío. No implica que estar bajo la bondad de Dios deberá de estar una persona en abundancia, deberás de ser rico. No, o sea, una persona que es pobre, a personas en muchas agrupaciones las han señalado y les dicen es que tú no estás bajo la bondad de Dios, porque si estuvieras bajo la bondad de Dios tendrías dinero y tendrías economía y tendrías dinero. Oye, espérame, Cristo Jesús mismo dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Cristo Jesús mismo no tenía ni siquiera para pagar los impuestos de su época y tuvo que hacer un milagro para pagarlos. Así es que el no tener economía, el no ser rico, no quiere decir que no estás bajo la bondad de Dios. No implica que el que está bajo la bondad de Dios deberá de estar en abundancia, sino definitivamente todo lo contrario. Ok, eso es lo que no es la bondad de Dios. Ahora veamos qué es la bondad de Dios. Verdaderamente, ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla acerca de lo que es la bondad de Dios? En primer lugar, es el tener el privilegio de parte de Cristo y de Dios. ¿Sabes de qué? De haber sido perdonado de tus pecados. Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios es, como lo dice el Salmo, que bienaventurado el varón cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Eso es estar bajo la bondad de Dios. Estar bajo la bondad de Dios es que ahora ya Dios no te vea como el más perverso de los pecadores, como un pecador perdido, sino te vea por la misericordia y la bondad de Cristo a través de la cruz del Calvario y una vida transformada y una vida cambiada, te vea como justo delante de sus ojos. Justo. Una persona que dejó de pecar, una persona que se apartó de sus pecados, una persona que se apartó de todas sus maldades y ya no vive en pecado, se arrepintió, se apartó de todas sus maldades y ahora vive rectamente. Ahora Dios te observa como una persona justa, como si no hubieses hecho nada, jamás. Como si fueses una nueva persona, como dice la Escritura en Corintios, una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la bondad de Dios, que ahora a pesar de todos tus pecados que hiciste antes, Dios tenga misericordia de ti y te vea como si no hubiera pasado nada. Estar bajo la bondad de Dios se refiere a que todos aquellos pecados que tú cometiste, como dice la Escritura, Dios los toma y los echa al fondo del mar. ¿Sabes por qué al fondo del mar? Porque allí nadie los puede sacar. En el fondo del mar nadie ha podido llegar, ningún ser humano ha podido llegar, y ahí nadie los podrá sacar. Eso es estar bajo la bondad de Dios. Estar bajo la bondad de Dios es que a través de esa actitud y de ese caminar, Dios esté de acuerdo con tu vida. Así como aquella vez cuando Cristo Jesús
fue a las aguas del bautismo. Juan Bautista lo llevó, lo bautizó en ese momento. Y dice la Escritura que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando una persona camina rectamente delante de Dios y se aparta, esa persona, su vida es grata delante de Dios. Y en ella está la bondad de Dios. En ella está la bondad de Dios. La persona que cuenta con la bondad de Dios tendrá muchísimos beneficios, definitivo. Es importante entenderlo. Tendrá muchos beneficios la persona. Por ejemplo, dice la Escritura en Proverbios capítulo 15, verso 29. Proverbios 15, verso 29 dice la Escritura: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Qué privilegio tan hermoso es saber que en el momento que tú te despiertes, al abrir tus ojos, puedes hablar con Dios. Qué hermoso y qué privilegio tan grande es saber que tienes la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios escucha tus oraciones. En el momento donde sea, cuando vayas en el camión, cuando vayas en el trabajo, cuando estés con tus hijos, cuando estés en tu cámara secreta ahí platicando con Él, sabes que Dios está oyéndote. No importa si sientes o no sientes algo, no importa, simplemente tú crees y sabes y entiendes en tu corazón que Dios te está escuchando. Eso es estar bajo la bondad de Dios. Esa es la bondad y la misericordia de Dios. El saber que Dios mismo tiene misericordia e inclina su oído, siendo el Dios y tu hombre, y te escucha. Mira bien la bondad de Dios. Mira pues la bondad de Dios. Qué hermosa bondad de Dios. Qué grande privilegio. Proverbios capítulo 10, verso 6 también nos dice algo acerca de esto. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La Escritura te dice que hay bendiciones. Hay, un continuo, ¿sí? Cada día, como dice el salmista también, son nuevas sus misericordias. Cada día estar bajo la bondad de Dios quiere decir que Dios está ahí continuamente bendiciéndote, y te bendice con tus hijos, y te bendice con tu esposa, y te bendice en tu trabajo, y te bendice en la calle, y te bendice aquí, y te bendice allá, y te guarda aquí, y te guarda allá, y de tantas cosas que tú a veces ni siquiera sabes. Dios te está guardando y te está protegiendo. ¿Por qué? Porque hay bendiciones. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, por cuanto Dios está en su bondad para con él. Esta es la bondad de Dios. Esta es la bondad de Dios, ¿sí? Esta es la misericordia de Dios. ¿Para quién es esa bondad? ¿Para quién es esa bondad de Dios? ¿Para qué tipo de personas? ¿Para todos, como lo platicábamos? ¿Para quién es la bondad de Dios? ¿Sí? Hoy en día se dice, como lo platicábamos la semana pasada, hoy en día se dice que todos somos hijos de Dios. No es cierto que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Sí es cierto eso. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Cristo Jesús decía y le decía a los religiosos de su época: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque eran hijos del diablo, les estaba diciendo. Pero también están los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Para quién? ¿Para quién es esa bondad? ¿Para quién es esa misericordia de parte de Dios? Veámoslo. Salmos capítulo 103, verso 17 y verso 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Ves qué hermoso es el temer a Dios? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea, nunca se va a acabar, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Para quién es la bondad de Dios? ¿Para quién es esa misericordia y esa bondad de Dios hermosa? Para todos aquellos que temen a Dios. Para todos aquellos que temen a Dios y para aquellos que guardan sus mandamientos y guardan su palabra. Para aquellos que hacen justicia y caminan rectamente delante de Dios. Para ellos es la bondad de Dios. Salmos 31, verso 19, dice la Escritura: cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti
delante de los hijos de los hombres. Muchas veces el cristiano pareciera que está claudicando, el cristiano pareciera que está perdiendo, el cristiano pareciera que le están haciendo daño, el cristiano pareciera que están acabando con él, pero ¿sabes qué? Dice la Escritura: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. No pienses que cuando ves a un cristiano que pareciera que está perdiendo, no pienses que está perdiendo realmente. ¿Sabes por qué? Porque el final demostrará las cosas como verdaderamente son. El final lo demostrará y Dios lo demostrará. ¿Por qué? Porque es grande su bondad para con sus santos, para con aquellos que le temen, para con aquellos que guardan sus mandamientos. Ezequiel capítulo 18, verso 21. ¿Para quién más es la bondad de Dios? Ezequiel 18, verso 21 al 23 dice la Escritura: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová, el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. La bondad de Dios no solamente es para aquellos que ya están caminando bien delante de Dios. La bondad de Dios no es solamente para aquellos que están haciendo la voluntad de Dios adecuadamente, sino también para aquellos que deciden apartarse de sus malos caminos y empezar a caminar rectamente delante de Dios. Para ese tipo de personas, para aquellas personas que empiezan a tomar decisiones en su vida, para aquellas personas que se empiezan a apartar de sus pecados, de su corazón, para aquellas personas que están empezando a tomar decisiones en sus vidas, para ellos es la bondad de Dios también, para ese tipo de personas. Mateo capítulo 5, verso 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios, es importante también puntualizar, la bondad de Dios, es cierto, se muestra para toda la humanidad. Una cierta parte de la bondad de Dios se manifiesta para con toda la humanidad. Eso es la verdad. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque como dice este texto aquí en la Escritura, dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y sobre buenos. ¿Por qué? Hay una cierta bondad para con todo ser humano. Hay una cierta bondad para con el narcotraficante. ¿Por qué? Porque tiene vida todavía. Hay una cierta bondad para con la prostituta. Hay una cierta bondad para con el orgulloso. Hay una cierta bondad para con el hipócrita. Hay una cierta bondad también para con aquella persona que tiene pecados ocultos en su corazón. Hay una cierta bondad de parte de Dios para aquella persona que es egoísta, para esa persona que es religiosa, para esa persona que es mentirosa. Hay una cierta bondad para ellos. Sí es cierto. No solamente para los justos y para aquellas personas que toman decisiones para caminar con Dios, también para aquellas personas que deciden no caminar con Dios, de alguna manera también reciben la bondad de Dios y por eso van a ser juzgados también. También para eso van a ser juzgados también. Pero ¿por qué Dios lo permite así? Hay muchas personas que se preguntan y dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué entonces los narcotraficantes tienen mucho dinero? ¿Pero por qué no les falta nada? Por ahí puedes observar uno de los salmos que decía, es que empecé yo a observar al impío y cómo crecía, cómo se extendía como laurel, cómo se extendía y sus hijos crecen bien, sus hijos crecen sanos, no tienen enfermedades, no tienen problemas, no tienen dificultades, nada les falta, todo lo poseen, todas las cosas lo tienen. ¿Cómo es posible? Yo que he guardado mi alma y yo que he guardado mi vida, ¿sí?, de no pecar y de no hacer las cosas inadecuadamente. ¿Por qué a mí me va así? ¿Y por qué a ellos así? Decía aquel hombre. Y el hombre decía, como un animal he sido. Hasta que entré en tu santuario es que me di cuenta que los has puesto como en deslizadero y de repente será su caída. Dios permite todas esas bondades para con las personas que están viviendo en pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios les quiere dar la oportunidad a todos.
Dios no quiere la muerte del que muere, no, de ninguna manera. Dios no busca la muerte del que muere, Dios busca ayudar, Dios busca bendecir, Dios busca bendecir a las personas en cada una de las cosas que hacen. Dios busca bendecirlas, Dios busca llenarlas, Dios busca llevarlas adelante. Dios busca darles una oportunidad de una y de otra manera, Y todo ello es por la pura bondad de Dios. Segundo punto, nuestra otra parte acerca de la severidad de Dios. Cuando hablamos de la severidad de Dios, no hablamos de un Dios que de repente se despierta y se despierta como de malas, ¿verdad? Se despierta como de malas y así molesto y empieza a buscar a ver con quién se quiere desquitar. Y de repente trae por allá un terremoto y de repente por acá una inundación y de repente por acá un incendio y de repente por acá otra cosa y de repente por acá otra cosa. No, no es un Dios que de repente se despierta de malas y empieza a desquitarse con medio mundo, como las mitologías han querido mostrar a Dios de esa manera, ¿sí? La mitología ha querido mostrar a Dios que de repente se enoja y empiezan a aventar truenos y truenos en contra de la gente y en contra de los pueblos. Eso no es cierto, eso es simple y sencilla mitología que no es real. Dios no es así, Dios no es que se despertó de malas y entonces la va a agarrar en contra de ti, de ninguna manera. Jeremías capítulo 18, verso 7 en adelante, dice la Escritura: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente, del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. La severidad de Dios está regulada por su amor y por su paciencia para con los hombres. Si te das cuenta en este texto que estamos leyendo, Dios, al entender la suma de tu palabra es verdad, dice la Escritura en Romanos, que la paga del pecado es muerte. El ser humano merece la muerte por causa de su pecado. Pero dice la Escritura que si en un instante, hablándole a la gente, hablándole a los pueblos y a las naciones, se quisieren convertir, se quisieren volver de sus caminos, entonces Dios se va a arrepentir de ese juicio que le va a traer al ser humano, cualquiera que sea. Si esa persona decide apartarse de su maldad, si esa persona decide apartarse de su pecado, Dios se va a arrepentir de ello. Pero si la persona decide no arrepentirse, entonces Dios hará traer su juicio sobre las personas. Entonces, en este texto nosotros podemos ver el balance, dos partes importantes: la bondad, el amor, la misericordia de Dios, pero también su justicia. Dios es muy justo. Dios a todo ser humano le da la oportunidad de poder tomar decisiones en su vida para cambiar, para ser distinto, para ser diferente. Pero si la persona decide no obedecer a Dios, entonces sí hay consecuencias por causa de esa desobediencia y Dios está dispuesto a actuar en contra de su pecado, en contra de su desobediencia. Números capítulo 14, verso 18, dice la Escritura: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios, sin embargo, a pesar de tener esa parte de su carácter, ese atributo en su carácter de la severidad, no creas que es impulsivo. O sea, que de repente la persona agarra y comete pecado y entonces ya Dios viene y hace descender fuego del cielo y los termina. No. Dios es paciente. Espera. Le da la oportunidad al ser humano. Su indignación, su severidad está regulada por la paciencia. Dios sabe esperar mucho, pero cuando ya no hay nada que esperar, Dios destruye.
Tú lo puedes observar cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Puedes observar cómo se acercó aquel hombre santo. Abraham se acercó y le dijo: Señor, ¿cómo es que vas a destruir estas naciones? ¿Cómo es que las vas a destruir, Señor, si hallase 50 justos? Señor, ¿a poco vas a destruir a todos juntamente con los justos? Dios le dijo: no, de ninguna manera. No lo haré si hubiese 50. Y así empezó Abraham a hablar con él. 45, 40 y así. Y Dios le dijo: no lo voy a hacer. Dios era paciente con ellos. Y también dice la Escritura, hablando de ese mismo texto, que los ángeles dijeron: ¿sabes qué? Vamos a ir a ver si ya el clamor ha subido suficiente para que estas ciudades sean destruidas. Se acabó la paciencia de Dios y entonces Dios actuó y terminó con Sodoma, con Gomorra, Adma y Zeboim. Las destruyó. Y hoy en día te puedes dar cuenta, sí, los arqueólogos se han dado cuenta que realmente existieron esas naciones que Dios mismo las destruyó. Dios las destruyó. Llega un momento en que la paciencia de Dios llega a sus límites. A veces no te explicas por qué Dios espera tanto en ciertas personas. No te explicas. La bondad de Dios, ¿sí? La bondad de Dios y el conocimiento de Dios en cuanto al corazón del ser humano. Dios conoce el corazón del ser humano. Dios sabe si la persona se va a arrepentir o no se va a arrepentir. Y llega el momento en que Dios dice: este ya no se va a arrepentir. Adiós. Y de repente Dios le quita la vida. Y de repente le viene una enfermedad. De repente le viene un juicio. Y bueno, Dios acabó con la persona. Y se acabó. No hay nadie que le pueda reclamar, no hay nadie que le pueda decir nada. ¿Por qué? Porque Dios es y Él es dueño de todas las cosas. Lamentaciones capítulo 3, verso 33. La severidad de Dios estamos platicando. Una parte del carácter de Dios, uno de los atributos del carácter de Dios, para que conozcamos, para que entendamos claramente a Dios, para que sepamos a quién nos estamos acercando, para que sepamos que Dios de ninguna manera tendrá por inocente el que es culpable, para que entendamos claramente que Dios está apartado del pecado, que Dios, sus ojos son tan santos que no pueden voltear a ver al pecado. Dios no puede tener relación, comunión con el pecado hecho por el pecador. No, Dios no puede. Dios jamás ha pecado. Cristo Jesús en su humanidad estando en la tierra jamás pecó. Jamás pecó. Y Dios no está de acuerdo con el pecado y tampoco está de acuerdo con el pecador. Es importante que lo conozcamos. Verso 33 del capítulo 3 de Lamentaciones dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué podemos entender en este texto? Dice la Escritura que Él no es su voluntad. O sea, la voluntad de Dios, eso sí tenemos que entenderlo. Es cierto que Dios es amoroso y que también es severo. Es cierto que Dios es tierno y hermoso, pero que también va a mandar al hombre al infierno. Es cierto que Dios va a mandar al hombre al cielo, pero también va a condenar al hombre al infierno. Pero ¿sabes qué? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda y por eso mandó a su Hijo para morir por todo el mundo. La voluntad de Dios es salvar a todo ser humano, pero el ser humano tiene la decisión de obedecer a Dios o de no obedecerlo. Y entonces por eso es que Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, o sea, no es su voluntad como tal, no es lo que Él desea. Como tal, el destruir al ser humano. Sin embargo, como su justicia está regida por el amor también y la justicia, no puede Dios perdonar a uno. De repente, imagínate que Dios viera al diablo y dijera: ay, pobrecito del diablo, pues él nunca estuvo aquí en la tierra, nunca fue ser humano, y pues no di a nadie por él, nadie murió por él, nadie murió por sus pecados, ¿quién los perdonará? Le voy a dar chance al diablo. Si le diera chance al diablo, nos daría chance a todos. Si le diera chance a uno, le daría chance a todos. Dios no puede ser injusto. Dios es justo con todos los hombres. Aunque su voluntad y sus planes principales desde el principio de la creación no eran destruir al ser humano, no eran de ninguna manera destruir al ser humano.
Y por ello mismo es que el ser humano jamás tendrá nada que decirle a Dios. Mira, en el infierno y en el cielo nadie podrá decir a Dios, eres injusto. Nadie, porque ahí todos sabrán que Dios fue justo en todo lo que Él les permitió en esta tierra. Y cada uno tomó sus propias decisiones. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Veamos los dos atributos de Dios. Dios es tanto amoroso como severo. Dios es tan severo como amoroso. Esa es la realidad del carácter de Dios. Romanos capítulo 2, verso 4 y verso 5 dice la Escritura: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El apóstol Pablo, en esta carta, el Espíritu Santo por el apóstol Pablo le está hablando a gente que de una o de otra manera se dieron cuenta de que existía Dios. De una o de otra manera se dieron cuenta que existía Dios y que Dios en su grande misericordia y bondad, ¿sí?, su paciencia y longanimidad, o sea, esa paciencia que se extiende, ¿verdad? ¿Para qué? Para guiarnos y siendo benigno y bondadoso, para guiar a la gente al arrepentimiento, llevándola a razonar acerca de la creación, al observar los cielos, al observar la naturaleza, al observar el mismo cuerpo humano, al observar nuestro ser, darnos cuenta de que hay un creador. Y dice, oye, pero si tú dándote cuenta de ese tipo de cosas, te aferras a no arrepentirte, te aferras a hacer lo malo delante de Dios, lo único que estás haciendo es atesorando ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Cuando Dios se revele con ese juicio, entonces vas a ser culpable delante de Dios. Le hayas conocido a través de una cosa, a través de la Escritura, a través de una predicación, a través de una enseñanza, a través de una plática en el metro, a través de una plática en la plaza, a través de un folleto, a través de lo que sea. Dios trajo entendimiento a tu vida para que tú te arrepintieras y te volvieras a Él, aún a través de la misma creación o aún a través de tu propia conciencia, como lo hemos platicado. ¿Sabes qué? Si tú no quisiste entender, si tú no quisiste hacer la voluntad de Dios, Dios te va a juzgar. Por ello, no habrá quien le diga a Dios, es que Dios no tiene la razón. No habrá quien le diga a Dios, Dios, te equivocaste conmigo. A mí no me debiste de haber enviado al infierno porque yo fui muy bueno, porque yo me guardé y porque hice las cosas bien. No habrá ni uno solo que se pueda levantar en el juicio en contra de Dios para decir que Dios es injusto o mentiroso. La severidad de Dios es para todo pecador, para todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero también para todos aquellos que conociendo a Dios se volvieron de sus malos caminos, que se volvieron a sus malos caminos. También es para aquellas personas que conociendo a Dios y habiendo caminado con Dios se apartaron e empezaron a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que la salvación no se pierde. Claro, la gente se pierde cuando decide volver a pecar, cuando la gente decide volver a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, esa salvación que habías obtenido y que habías alcanzado en la misericordia de Dios se pierde. Y entonces vuelves a caer bajo la ira de Dios. Por eso es que decía nuestro texto del principio, ¿verdad? Por eso es que decía, mira pues la bondad y la severidad. La bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si no, tú mismo serás cortado. Aquellas personas que le conocieron también pueden abandonar a Dios, también pueden tomar decisiones inadecuadas y apartarse de delante de Dios. La Escritura nos habla y sobre todo en los últimos tiempos que vamos a estar viviendo, que habría hombres con apariencia de piedad, que habría muchas apostasías, que habría gente que se apartaría de la verdad, solamente por tener comezón de oír, que se apartarían de la verdad y no solamente se apartarían de la verdad, sino que entregarían a sus hermanos, ¿sí? Que el amor de muchos se enfriaría y que aquellas personas que creyendo estar haciendo la voluntad de Dios entregarían a sus hermanos cobardemente. Sí, en estos tiempos se presentarían y ya lo estamos viendo. Ese tipo de gente que se vuelve a sus malos caminos, ese tipo de gente que se vuelve a sus pecados, entran en la severidad de Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 24, dice la Escritura: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta. Y contesta, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Todas aquellas personas que decidieron apartarse de Dios, todas esas personas que decidieron hacer lo malo delante de Dios, también se van a presentar ante la justicia y la severidad de Dios. Dice la Escritura, amados amigos y hermanos, que aquel día llegará el momento en que el Señor apartará a las ovejas de los cabritos y dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad lo que está preparado para vosotros. Venid, benditos de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. Mira pues la bondad. Y a los de la izquierda les dirá, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Mira pues la severidad. El carácter completo de Dios. Dios no es más amoroso que severo. Dios no es más severo que amoroso. Dios es tanto amoroso como tanto severo. Es lo mismo. Dios juzgará al pecador por causa de su propio pecado, de su propia maldad. ¿Por qué? Porque Dios tiene un carácter justo. Porque Dios es justo. Aquel que es justo es aquel que balancea bien las cosas, aquel que no se equivoca en las cosas que hace, aquel que no da más al que merecía menos, aquel que no da menos al que merecía más. No, aquel que da a cada uno conforme a sus obras, dice la Escritura. Aquel que da a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Este es el carácter de Dios. Este es el carácter de Dios. Entendamos, por eso es que lo que platicábamos la semana pasada. No, Dios no ve al impío, Dios no lo ve al impío como pobrecito, como lo veíamos. No dice, ay, pobrecito del impío, le voy a dar una oportunidad ahora que se muera y lo voy a llevar al purgatorio. ¿Para qué? Para que no se me pierda, para darle una oportunidad, después lo saco de ahí, nada más para que aprenda a portarse bien y después me lo llevo al paraíso. No es cierto, amigo. Entendamos, temamos a Dios. Temamos a Dios, no juguemos con Dios, no juegues con Dios, no le digas, es que es mi Diosito, es que es mi chuchito. No, entiende una cosa, Dios es Dios y tú eres un ser humano. Dios es Dios eterno, glorioso, maravilloso y tú eres un simple ser humano. Tú necesitas la bondad de Dios, tú necesitas la misericordia de Dios y si no la buscas te vas a encontrar con la severidad de Dios. Te vas a encontrar con la severidad de Dios. Si no buscas la bondad y la misericordia de Dios, te vas a encontrar con la severidad de Dios. Una de dos. En aquel día, en la eternidad, te vas a encontrar o con un Dios amoroso, tierno y delicado, o con un Dios severo. Hoy lo sabes. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes hacerte a un lado y decir, Dios, es que yo no sabía que tú eras así. Como aquel hombre que decía, Señor, es que yo no sabía, y como sabía que eras así y así, por eso mejor prefería hacerme a un lado de las cosas que tú me pediste. No podrás decir eso, sino que tendrás que decir, Dios, tienes toda la razón, porque yo te conocí que tú eras un Dios severo y conocí que eras un Dios amoroso. Pero allí ya no habrá arrepentimiento, allí ya no habrá oportunidad, allí ya no. La oportunidad es. Este es el carácter de Dios. Este es el verdadero carácter de Dios. ¿Lo quieres creer? ¿No lo quieres creer? Esa es decisión tuya. ¿No quieres creer que Dios es severo? ¿No quieres creer que Dios es severo y bondadoso? Claro que sí. Velo a través de la Escritura. Tú puedes observar ahí con Sodoma y con Gomorra. Tú puedes observar la bondad de Dios sacando a Lot y a su familia. ¿Sí? Esa es la bondad de Dios, la misericordia de Dios. La severidad destruyó a Sodoma y a Gomorra. Puedes ver la bondad de Dios con Noé, liberando a Noé y a su familia, ¿verdad? A sus hijos, a su esposa y a sus nueras. Puedes ver la bondad de Dios y destruyendo a toda la humanidad. Y solamente dejó vivos a 8 personas.
Solamente a 8 personas las dejó vivas y a los demás los llevó a perdición. Todos murieron, todos se ahogaron, todos fueron destruidos. Mira pues la bondad de Dios y mira también la severidad de Dios. ¿Acaso no vemos ahí el carácter de Dios? Si Dios lo hizo con la generación de Noé, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Si Dios lo hizo con Lot y tuvo misericordia de él, ¿por qué no va a tener misericordia de ti? Si Dios lo hizo en contra de Sodoma y de Gomorra y los destruyó por impíos, ¿tú crees que no te va a destruir a ti? Claro, te va a destruir a ti también. Te va a destruir también a ti. A través de la Escritura puedes observar muchos ejemplos de esto. Coré, Datán y Abiram, aquellos que se levantaron y se rebelaron en contra de Moisés y Aarón, señalándolo y diciendo que estaba mal. Y entonces dice la Escritura que Dios mostró la severidad. Y Dios le dijo a Moisés: háganse a un lado, porque los voy a destruir a estos. Y entonces Moisés le dijo al pueblo: ¿saben qué? Apártense de las tiendas de estos hombres perversos y malditos. Apártense de esas tiendas porque hay pecado ahí. Y entonces se apartaron, estaba Coré, Datán y Abiram y toda su gente. Y de repente se abrió la tierra y se los tragó. Vivos descendieron al Seol. Mira pues la severidad. Si Dios lo hizo con él, ¿no lo hará contigo? Mira pues la bondad para Josué y para Caleb. Cuando fueron a reconocer la tierra prometida que Moisés los mandó, ellos fueron a reconocer la tierra prometida y regresaron y le dijeron al pueblo: claro, la tierra es como Dios nos dijo y la podemos obtener porque Dios está con nosotros y su amparo se ha apartado de ellos. Mira pues la bondad. Ellos obtuvieron la tierra prometida, llegaron a la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los únicos 2 que ingresaron a la tierra prometida, los únicos de esa generación incrédula y perversa, como dice la Escritura. Ellos ingresaron. Mira pues la bondad de Dios. ¿Y la severidad? Claro que sí, para con los otros 10 espías, aquellos que empezaron a murmurar, que empezaron a opacar el corazón del pueblo, a decirle: no, es que no es cierto, es que son gigantes, es que no vamos a poder, es que estas cosas están difíciles, es que no vamos a poder con estos, es que nos van a acabar. Y entonces Dios los mató de plaga a los 10. Y a toda esa generación de esa época, Dios los mató. Y ninguno de ellos, de más de 600,000 que salieron, no entraron a la tierra prometida, cuando Dios se los había dicho. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Es claro a través de toda la Escritura. Es claro a través de toda la Escritura. Mira pues la bondad de Dios. Mira pues la bondad de Dios en la hermosa y preciosa persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús viniendo del cielo, Dios mismo, hecho carne, vino para darse por tus pecados y por mis pecados, para perdonarnos, para darnos vida y darnos una oportunidad, para hacernos entender y comprender nuestro pecado y nuestra maldad, para darnos una oportunidad de vida y de vida eterna. Mira pues la bondad. Cristo Jesús haciéndose hombre, caminando en la tierra, queriéndote dar una oportunidad, queriéndote ayudar a salir adelante, queriendo perdonar tus pecados, queriendo darte una oportunidad de vida, queriéndote sacar adelante. Mira pues la bondad de Dios. Mira pues la bondad de Dios, cómo prefirió Dios castigar a su propio Hijo, cómo Dios prefirió castigar a Cristo en lugar de castigarte a ti. Y ahí está el Cristo sufriendo, ahí está el Cristo muriendo, ahí está el Cristo siendo crucificado, sus manos siendo atravesadas. Un dolor intenso que corría por todo su cuerpo. Su espalda fue latigada y fue destruida. Su cabeza fueron clavadas espinas sobre su cabeza. Sus pies fueron atravesados por un cincel grande que atravesó sus manos y sus pies. Mira pues la bondad de Dios. ¿Acaso no vemos la bondad de Dios? La misericordia de Dios cuando Cristo Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, diciéndole al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Que acaso no vemos la bondad de Dios? La bondad de Dios para contigo que estás viviendo en pecado y que te quiere dar una oportunidad. La bondad de Dios para contigo de que te quiere sacar adelante. La bondad de Dios para contigo de que te quiere dar una oportunidad para cambiar tu vida, para cambiar tu familia, para hacerte diferente, para darte una vida nueva, una vida distinta.
cuenta? Mira pues la bondad de Dios. Claro, es clara la bondad de Dios aquí, es clarísima. La severidad de Dios, mira el infierno, un infierno real y verdadero, en el cual la gente entrando no tiene salida jamás. Un infierno eterno, un cielo eterno. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Es claro? Es muy claro el carácter de Dios. Por eso es que Dios ve al pecador como lo vimos la semana pasada. Porque el carácter de Dios es un carácter justo, que de ninguna manera tendrá por inocente al que es culpable. Pongámonos de pie, por favor. Dios de ninguna manera tendrá por inocente al que es culpable. De ninguna manera. Este es el doble carácter de Dios. Este es el verdadero carácter de Dios. ¿Lo conocías? ¿No lo conocías? Hoy lo conoces. Y con la ayuda de Dios, creo que lo entiendes. Creo que lo entendiste. Y si tú profundizas más, lo entenderás más. Y si ves las Escrituras, te vas a dar cuenta más del carácter de Dios en cuanto a eso. Dios es tan severo como tan amoroso. Es tan amoroso como tan severo. Témele a Dios si estás viviendo en pecado. Témele a Dios. ¿Por qué? Porque sus juicios están sobre tu cabeza. Y en cualquier momento se puede acabar su paciencia sobre tu vida. En cualquier momento. Y después ya no hay oportunidad. Después ya no. Tú lo sabrás. Hagamos una oración. Porque es clara, Señor, tu bondad y tu severidad. Porque es clara tu bondad y tu severidad, Señor amado, para con el ser humano. Dios, abre nuestros ojos para entenderte, Señor. Abre nuestros ojos para comprenderte adecuadamente, Señor, y que estas verdades y que estos principios, Señor, quiten falsas ideas acerca de ti, Señor. Quiten esas falsas ideas que la sociedad, que la cultura, Señor, y aún las religiones nos han implantado, Señor, la manera en que concebimos, Señor, tu presencia y tu persona, Señor. Padre, que esto sirva, Señor, para temer delante de tu presencia, que esto sirva, Señor, para que nos humillemos más cada día delante de ti, Señor. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, que sean completadas estas verdades en la mente y en el corazón de cada uno de los presentes, Señor, y que podamos conocerte de una manera adecuada conforme tú eres, Señor. Padre, te agradezco tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros, por hablarnos, por instruirnos, Señor. Que el temor de Jehová, Señor, se pose y se mantenga en el corazón de cada uno de los presentes. Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que te guarde y estamos para servirles. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego.